Egunon, tenemos una visita amistosa y fraternal en Magdalena Elisa Miñaburu desde Argentina para hablarnos un poco de los vascos y la Argentina. Pero seguramente le cedo la palabra, querida amiga. Egunon, te agradezco esta posibilidad de difundir algunas de las características de los vascos en Argentina y también te mando un gran abrazo a vos y también a todas las personas que se acerquen a participar de esta conversación. Sí, el pueblo vasco ha sido tradicionalmente un pueblo que se ha extendido por el mundo y hay vascos en muchos lugares de los diferentes continentes. Y entre ellos América al albur de cuando no había centralismo jacobino desde 1812 en adelante, es decir, antes, cuando se hablaba de las Españas en plural, los vascos hacían causa común junto a otros pueblos y algunos llegaron a Argentina. Sí, 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 exactamente. En Argentina hay, digamos, vestigios y pruebas de la llegada de vascos desde la época de la conquista y colonización de nuestro territorio. Tal es así que las ciudades más antiguas del país han sido fundadas por vascos. Por ejemplo, se suele decir que Buenos Aires fue fundada dos veces y las dos por un bilbaíno. Exactamente, sí, las dos fundaciones, tanto Pedro de Mendoza como Juan de Garay, portaban apellidos vascos. Y hay una gran influencia de lo vasco en Argentina, a pesar que de no ser una inmigración tan numerosa como las de otras colectividades, la influencia y el protagonismo ha sido muy, muy grande. ¿Cómo sería la estructura respecto a la actual población de Argentina? Has dicho que hay más descendientes de otras realidades, puede que italianos, tal vez. Sí, exactamente. Hay italianos, llegaron aproximadamente entre 1880, que es cuando comienza la inmigración masiva, hasta los primeros años del siglo XX, una cantidad de aproximada de 4 millones. ¿Por qué digo aproximada? Porque también en esa época había inmigrantes ilegales. Entonces los que están registrados son una cifra que ronda los 4 millones, pero después no sabemos cuántos pueden haber llegado pasando por las fronteras o no siendo registrados en los registros, precisamente, valga la redundancia, de inmigración del país, porque la ilegalidad en la inmigración no es una cuestión de ahora, sino que de siempre. Sí, eso me recuerda que precisamente cuando se produce el cambio de circunstancia, la independencia, a comienzos del siglo XIX, había un territorio hacia el sur, en dirección hacia Ushuaia, muy grande, que en principio no estaba controlado por nadie, en la zona de la Patagonia, y que seguramente Sí. esa frontera sería muy permeable, por ejemplo, evidentemente con las dificultades de vivir en aquella zona en el siglo XIX. Sí, 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 pero lo que ocurre es que si hoy, en el siglo XXI, Argentina, que posee miles y miles de kilómetros de frontera, tiene muchos puntos permeables, es de imaginar, tal como lo decís vos, que a principios del siglo XIX estos puntos existían, pero en mayor cantidad, porque no había control, no existía un gobierno nacional, no existía la gendarmería, que es la encargada de proteger las zonas de frontera. Entonces, tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos fronteras secas, o sea, tenemos de todo como para que cualquiera pueda entrar. Hoy, imagínate en el siglo XIX que mencionaste, mucho más. Por eso es que las cantidades de inmigrantes son aproximadas siempre.
Sí, estamos hablando de un siglo en el que hubo diferentes tipos de migraciones. Por ejemplo, muchos vascos tuvieron que emigrar porque habían perdido las guerras carlistas y tenían que salir de aquí. Hubo también otro tipo de vascos que cuando había el cambio de la agricultura a la industria, en vez de cambiar su modo de vida a ir a la zona de Baracaldo o en margen izquierda a trabajar en la industria, quisieron seguir siendo ganaderos y en la zona de promisión, como era Argentina, seguir con la dedicación tradicional familiar. Exactamente, y sobre todo porque en realidad cuando se produce un desplazamiento de la población, siempre tenemos un terreno propicio que expulsa a la población por las causas estas que vos mencionaste y otras también, como el sistema de herencias, las crisis económicas a ambos lados de los Pirineos, las guerras carlistas, pero además un territorio receptor. La Argentina en ese momento comienza a adoptar como política de Estado la de, bajo el lema gobernar es poblar, sobre todo a partir de 1880. Entonces se dan una serie de facilidades para el que llegue. Entonces los vascos se encontraron con miles y miles de kilómetros cuadrados, con una política de Estado que favorecía la inmigración. Entonces creo que debe haber sido bastante tentador, sobre todo si comparamos que toda Euskal Herria, los 7 territorios históricos, entran aproximadamente 36 veces en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto les abrió todo un panorama de posibilidades de desarrollar actividades agropecuarias como las venían haciendo en Euskal Herria, con la diferencia que a mayor escala. Por eso encontramos ejemplos de pastores que han llegado de 14, 16 años, que se han transformado en dueños de miles y miles de hectáreas, realizando el mismo trabajo que realizaban en Euskal Herria, pero un país que estaban haciendo posibilidades de crecer y los conocimientos que traían nuestros ancestros vascos, que eran muy grandes en cuanto a todo lo relacionado al caserío, pero además a todo lo que es la explotación agrícola-ganadera. Ciertamente fue un salto importante en el siglo XIX porque en los siglos precedentes los núcleos más importantes de la mal llamada colonización española en América eran la Nueva España, actualmente el entorno de México, y el entorno de la Nueva Granada, lo que luego fue la Gran Colombia. El resto de intendencias y capitanías, como pudiera ser Buenos Aires, era algo un poco más secundario y en parte ligado al enlace comercial, por ejemplo, por la bajada por el Atlántico en dirección hacia el estrecho de Magallanes y el ámbito del Pacífico, en un momento en el que evidentemente el canal de Panamá no existía y cuando lo máximo había que hacer era el tornaviaje y el galeón de Malina que llegaba a la zona de Centroamérica, pero transitar los portes por tierra y volverlo a meter en otro barco al otro lado y transportarlos. Por lo tanto, ciertamente, hubo un momento en el que se produce la independencia y en principio se puede establecer la idea de independentistas o no independentistas, aunque un argentino me dijo que en realidad era una lucha entre republicanos y monárquicos allá en comienzos del siglo XIX. Bueno, particularmente no sé si era tan así, sino más bien, como todos los conflictos, a mi criterio tienen una raíz económica. Aquí en el Virreinato del Río de la Plata había un trato diferencial entre los españoles y los criollos o hijos de españoles. Entonces, ese trato preferencial fue con los años resintiendo la estructura social y económica. Pero además existía una política constante de Gran Bretaña por
llegar a estas tierras y avanzar sobre estas tierras, una política colonizadora, conquistadora bastante agresiva. Entonces, de un lado estaban como intereses económicos los españoles, pro-españoles, y en otra los criollos que se beneficiaban con el contrabando que facilitaba Inglaterra. Los productos que llegaban de España tenían unos precios exorbitantes al lado de los productos fabricados en Gran Bretaña, que estaba en plena revolución industrial, y que por medio de los territorios del actual Estado de Brasil pasaban a la Argentina de contrabando por el río. Entonces, esto marcó una diferencia muy grande, más toda la influencia y el aporte económico de Gran Bretaña para la independencia, porque ellos, en realidad, el mayor beneficio con nuestra independencia lo obtiene Gran Bretaña, porque se abre el comercio y ellos pueden llenar nuestro territorio de todas las cosas que fabricaban y que ya tenían en stock en su país. Y eso también ha ido en detrimento de las industrias locales, porque en todo el territorio del virreinato existían distintos tipos de industrias, pero al llegar los productos por mar y más baratos, eso determinó este crecimiento enorme de Buenos Aires como ciudad-puerto, por el que entraban las importaciones de productos manufacturados y por el que se llevaban todo lo producido en el agro. Esto determinó prácticamente que se fundieran las industrias locales. Por eso en Argentina todavía hoy tenemos una provincia de Buenos Aires rica, bastante desarrollada, y un interior, comparado con nuestra provincia, pobre, porque es una política que viene desde siempre. Sí, ciertamente la historia a veces influye decisivamente. Por ejemplo, en ese siglo XVIII, previo a las independencias, vemos cómo los ingleses tratan de ocupar militarmente Buenos Aires. Hubo batallas en el Río de la Plata, firmemente respondidas por los patriotas bonaerenses. Y por el otro lado, en la península tenían una política muy obsoleta de seguir manteniendo el monopolio desde la zona de Cádiz y Sevilla para el comercio con América, lo cual favorecía ciertamente los trapicheos paralelos con comercios irregulares a través de esos contrabandos que sobre todo hacían los ingleses, ciertamente. Sí, 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 exactamente. Por eso nos encontramos con una política española tan rígida y por el otro una política tan tentadora llevada a cabo por Gran Bretaña que, bueno, hizo que estos intereses económicos contrapuestos chocaran y en un momento, bueno, triunfaron los intereses librecambistas de Inglaterra y de los seguidores en el Río de la Plata, que se veían muy beneficiados. Esto también con toda una política de independentista que comenzó a fluir en América. Sí, ciertamente en América el comienzo de las independencias en realidad es Estados Unidos, cuando el que más apoyó la independencia de Estados Unidos fue el Reino de las Españas, mucho más que Francia, cosa que normalmente se suele obviar, o Lafayette por aquí y por allá, cuando, bueno, pues el que liberó Pensacola fue otro, el que dio buena parte del dinero fue el que luego fue embajador Gardoqui, y a través de Gardoqui pues evidentemente conoció John Adams en los fueros en Bilbao, y para eso tiene una estatua, John Adams, en la Gran Vía, al lado del Palacio de la Diputación. Pero sí, ciertamente eso inspiró luego a los independentistas americanos, lo mismo que la Constitución de Cádiz, 1812, afrancesada, muy antiforal, y al ser antiforal era anti-española, porque creaba un Estado nuevo, completamente diferente de lo que había sido, con lo cual laminaba la posibilidad de un fuero americano, y eso evidentemente, cuando te niegan, cuando te prohíben algo, evidentemente tú tienes una reacción
contraria en dirección opuesta, ciertamente, eso es natural. Una América en la que precisamente en el siglo XIX, cuando estamos a punto de cambiar de siglo al siglo XX, Argentina tiene potencial para ser la primera potencia en el hemisferio occidental. Sí, 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 exactamente. El, Argentina es una tierra bendecida por Dios, pero el problema grande que tiene son los argentinos, me parece. Que no, no se ha sabido manejar muchas cuestiones. Este, este pasado económico basado en el contrabando, me parece que tiñó nuestra historia de que todo lo que se hace en contra de la ley no solamente es más rentable, sino que socialmente es más aceptado. Por eso quizá tenemos tantos problemas. Pero sí, ha sido un país elegido por la inmigración precisamente por eso, por la gran posibilidad de crecimiento económico que tenían los que llegaban. Era casi tan rico o más que los Estados Unidos del momento. Uno que aspiraba a la Sí, hegemonía sí, en lucha con España en 1895 con el tema de Cuba y Filipinas. sí. Además nosotros no teníamos una política tan restringida con respecto a los grupos étnicos. Aquí hubo una mayor aceptación del inmigrante, hubo una, digamos, una política de no discriminación con respecto a los inmigrantes, porque con los pueblos nativos sí, se los diezmó, se los discriminó, se les sacaron las tierras, o sea que haya podido desarrollar su potencial agrícola ganadero, la Argentina, se debe a que también como política de Estado se le quitó las tierras a los pueblos originarios. Y uno de los grandes genocidios cometidos ha sido en la campaña al desierto, donde todo un ejército hace una campaña donde se liberan tierras para poder llamar a la inmigración. No es casual que la campaña al desierto se haya hecho en 1880, digamos, la última gran campaña, porque hubo a partir de 1832, pero la gran campaña, la contundente, la que libera totalmente las tierras al sur del río Salado, o sea, todo lo que es gran parte de la pampa húmeda, toda la provincia de Buenos Aires, parte de Río Negro, parte de La Pampa, todas esas tierras con tanto potencial, es en 1880 cuando se abren de par en par las puertas para la inmigración. Pero esto lo pagaron con sangre los pueblos originarios, porque avanzó el ejército, mataron a todo el que pudieron, al que no lo tomaron de rehén, los traían a Buenos Aires, los entregaban a familias como si fueran animales para que sirvieran como esclavos, a otros se los llevaron a Europa como curiosidades en los circos, y bueno, nuestro desarrollo agrícola ganadero también tiene como base la sangre de miles y miles de personas, de los pueblos originarios. Se calcula que más o menos en la campaña del desierto se aniquilaron 40.000 personas. Eso es. Y no se dice, no, acá se trata como de obviar el tema. Recién ahora, hace unos años que se está reivindicando este genocidio. Sí, las memorias a veces suelen ocultar hechos que son vergonzantes o que no se quieren ni incluir en una visión un tanto más hermosa de lo que fue el pasado. Ciertamente, un momento en el final del siglo XIX y principios del XX en el que ciertamente también nos encontramos apellidos vascos, por ejemplo hace un siglo, en la fundación de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, y precisamente también la fundación de las casas vascas, que empezaron a proliferar. Sí, 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 sí. Bueno, la más antigua de Argentina es de 1877, el Laura Duart, y ha habido otras en América anteriores. El,
hablar en México. Lo que pasa es que nuestra colectividad siempre lo que intentó fue de agruparse y de ayudarse. Si bien es algo común dentro de los grupos de inmigrantes, pero hasta donde yo he podido analizar y observar, nuestra comunidad ha sido particularmente este, de unirse, ayudarse. Por eso tal vez se potenció mucho el esfuerzo de cada uno, porque no eran esfuerzos individuales, sino que esfuerzos colectivos. Un poco vinieron con el espíritu del Ausolán y eso facilitó también la, la visibilización de la comunidad. Además que siempre los vascos, desde el más rico al más pobre, han tenido prestigio de ser personas trabajadoras, honradas, eso del respeto a la palabra dada, y aquí se ha valorado mucho eso. Por eso, hasta la actualidad, llevar un apellido vasco conlleva un grado importante de prestigio. Con relación, evidentemente, entre ambos lados del Atlántico. Por ejemplo, quiero recordar que hay un evento a comienzos del siglo XX en donde se nombra específicamente en su carreta miembros de la comunidad vasca de Argentina. Exactamente, sí, sí, sí. Miembros de la comunidad vasca y que de ese momento recientemente formado Partido Nacionalista Vasco se reúnen en su carrieta para rendir homenaje a Sabino Arana. Y siempre ese vínculo existió por medio del Partido Nacionalista Vasco al principio, por medio de las casas vascas luego. Ahora, bueno, existen tanto representantes del Partido Nacionalista Vasco como de la izquierda, adversales, el representante de las casas vascas, la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, que es la que agrupa a todos los centros vascos. O sea que ahora tenemos distintas organizaciones, pero hay un marco institucional muy importante que une a toda la comunidad, con las diferencias que puede tener una casa vasca de otra, porque cada ciudad es distinta, con las diferencias en lo político también, pero comunidad vasca al fin, y eso hace que se visibilice sobre todo en las Semanas Nacionales Vascas, que son unas fiestas multitudinarias. Sí, quizá en el término de unidad, después de la derrota en la llamada Guerra Civil Española y la necesidad otra vez de moverse fuera del territorio vasco, esa realidad en la que los vasco-argentinos lograron un estatus especial para los migrantes que tenían la posibilidad de acceder a la Argentina con una situación realmente delicada, pero a la vez simple y llanamente con la palabra de que eran gente honorable podían entrar, cosa que era muy distinto de otras realidades, de otras nacionalidades. ¿Cómo fue posible Bueno, eso? aquí en Argentina, en la época posterior a la Guerra Civil, se formó una liga pro ayuda de los vascos y después el comité pro inmigración vasca. Estaba en realidad conformado por personalidades muy importantes de la industria, el comercio, de la política, hasta tal punto que lograron que el entonces presidente Ortiz, que era descendiente de vascos, firmara un acuerdo por el cual podían entrar a Argentina aquellos vascos que, aunque no tuvieran documentación alguna, fueran garantizada su honorabilidad por este comité pro inmigración vasca. Y esto posibilitó que llegaran cantidades de exiliados que lo que hicieron a través de su actividad política y social en las casas vascas, darle mayor impulso a las instituciones vascas existentes y una gran actividad pro Euskadi, una actividad de ayuda. Se mandaban artículos de todo tipo, ropa, dinero, comestibles, hacia
Euskadi, y por el otro lado, al que llegaba se le daba cobijo, se le atendían todas sus necesidades y además se le conseguía su primer trabajo. Esto posibilitó que aquellos que debían huir de los territorios ocupados por la dictadura franquista encontraran un lugar para radicarse, para traer a sus familias. Estamos hablando de gente que escapaba con lo opuesto, como fue el caso de Irujo. Entonces, bueno, necesitaban todo. Y aquí y también en Venezuela se ayudó mucho a todos los exiliados, que tuvieron un impacto enorme en la sociedad, porque eran personas de una postura intelectual, de un caudal de conocimientos, de una estatura moral muy importante y fueron un gran motor institucional. Ciertamente hubo cierta tendencia, a pesar de que no es algo dirigido, pero sí hubo una tendencia más o menos decantada de que los republicanos españoles tendieron a ir a México y los nacionalistas vascos tendieron a ir a Venezuela, a Argentina. Ciertamente, por ejemplo, el Endacari Aguirre, cuando después del periplo del año 40-41, en el que acaba en el corazón de las tinieblas, en el propio Berlín, luego escapando, podía a Estocolmo, acaba apareciendo en el Río de la Plata, recuperando, en vez de ser Albas de Lastra, volviendo a ser Aguirre Lecube, luego yendo hacia Nueva York y terminando en París para finalizar la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ciertamente Argentina fue un lugar clave. A veces también se olvidan de otras personalidades vascas como Pedro Basaldúa, que tuvo una importancia en la doctrina de la democracia cristiana en Argentina y Chile. Sí, 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 sí. Pedro de Basaldúa también, como delegado del gobierno vasco en ese momento, tuvo una actividad pero importantísima, recorriendo los centros vascos del país, dando a conocer la situación del pueblo vasco. También otro de gran protagonismo, el padre Iñaki de Aspiazu, para nombrar ellos dos, porque ha habido Andoni de Astigarraga, bueno, cantidades de inmigrantes de primerísimo nivel que predicaron muchísimo la doctrina nacionalista, que es una doctrina muy cercana a la democracia cristiana y que prendió muy fuerte en Argentina y en toda la comunidad vasca de nuestro país. Y también a partir de ese momento se fundaron en muchísimos centros vascos a través de esta prédica. Lo que ciertamente, por otro lado, mucha gente no termina de comprender, y humildemente yo tampoco, y a veces es un hilo que recorre buena parte de la historia argentina. Precisamente en ese año 1944-45, un tal Juan Domingo Perón llegó a ser vicepresidente del gobierno y luego acabaría siendo presidente, y ahora el justicialismo, el peronismo, ha llegado hasta nuestros días. No se entiende qué es el peronismo fuera de Argentina. Por lo menos yo no soy capaz. A ver si me puedes ayudar en eso. Bueno, en realidad el peronismo, como yo lo entiendo, y que Perón lo decía, es una tercera posición. No es ni derecha ni de izquierda. Es más que un partido político, un movimiento. Por eso dentro del peronismo resulta raro, encontramos gente con un mayor sesgo de izquierda, otros de centro y otros de derecha. No es casual que en pleno gobierno peronista, en el último antes de la dictadura genocida que hubo en Argentina a partir de 1976, la entonces presidenta, que asumió luego de la muerte de Perón, María Estela Martínez de Perón, dejara que el ministro de Bienestar Social, López Rega, formara la AAA, que era una organización paramilitar que perseguía a los peronistas de izquierda, los perseguía y los mataba, y a la gente de izquierda. A uno le parece raro, ¿cómo si son todos peronistas? No, hay aún hoy divisiones
dentro de este movimiento. Por eso yo no me atrevo ni siquiera a llamarlo partido, porque partido es algo más hegemónico, más estructurado. Aquí no, aquí se puede ser peronista y tener muy buenas relaciones con la iglesia o muy malas, o con la iglesia más llamada en un momento del tercer mundo que la iglesia en el Vaticano, del Vaticano, la iglesia como la conocemos desde hace siglos. O sea, el peronismo es tan dinámico y tiene tal poder de adaptación que por eso continúa a través de los años y por eso también gana elecciones, porque en realidad Perón decía, nosotros no ganamos porque somos los mejores, sino que ganamos porque somos los menos malos. el, el peronismo tiene muchas falencias, el problema es que los otros partidos tienen más, y como tiene una raíz popular, cuando asume trata de proteger a los más desfavorecidos, cosa que los otros partidos tratan de favorecer y acrecentar las fortunas de los grandes grupos de poder. Entonces, por eso gana elecciones. No, yo creo que es tan vasto el territorio ideológico por el que se mueve el peronismo que a veces hay candidatos que están en un partido de extrema derecha y después vuelven. Por ejemplo, el actual superministro que tenemos, Massa. Massa comenzó militando en un partido de extrema derecha, la UCD, cuyo mayor referente era una persona que participó y que estaba muy de acuerdo con la Revolución Libertadora, que le dio un golpe militar a Perón, lo sacó y acribillaron la casa de gobierno porque querían matarlo a Perón. O sea, es una cosa que es muy difícil de entender. No es que fuera de Argentina y no se puede entender. Dentro de Argentina tampoco, porque uno dice, ¿cómo este estaba aliado con el que participó en la revolución que derroca a Perón, que fusilaron personas, que ametrallaron la Plaza de Mayo, la bombardearon al mediodía, que estaba llena de gente peronista y no peronista, y ahora está aquí, en el gobierno? ¿Cómo puede ser esto? Y sí, es así, el peronismo es un fenómeno muy, muy difícil de explicar, como es difícil explicar Eva Perón, que era descendiente de vascos por padre y madre, llevó toneladas de cereales a la España franquista. Uno dice, ¿cómo pudo ser esto? Y bueno, tal vez no tenía conciencia de su vasquidad, tal vez lo hizo por cuestiones políticas internacionales que a veces son muy difíciles de entender, pero lo hizo. Entonces uno dice, desde lo vasco, dice, pero esta mujer, ¿qué pasó? Bueno, eso es el peronismo, es una bolsa donde entran y salen todos, pero que tiene líneas de pensamiento que yo las ubico muy cerca de la democracia cristiana, donde la justicia social, las encíclicas, si leemos cualquier encíclica papal, parecen declaraciones peronistas, donde habla del otro, de ayudarlo, de ser solidario, de la fraternidad, cosas que a veces tampoco se aplican. Pero es muy, muy difícil. Yo todavía no he terminado de entender al peronismo, porque es y me considero peronista, pero tengo unas disidencias a veces con el partido, con las decisiones terribles, pero creo que eso es la esencia del partido. Partido, movimiento, prefiero llamarlo, porque hay de todo dentro de él. Supongo que también puedes incluir la causa humanitaria después del ámbito de los años 40, aunque también, por el otro lado, se puede especular la idea de que si al muchacho del bigotito, natural de Austria, le hubiera ido un poquito mejor,
se dice que Argentina hubiera declarado la guerra, no como hizo en el año 45, sino en el sentido contrario. Aunque sí, ciertamente la historia es paradójica. En el año 1975-76, en el que España técnicamente abandona la dictadura, en el que en Taiwán están empezando a caminar fuera de los tiestos de los Chiang Kai-shek, porque mandaba casi más la mujer que él, y caminan en principio en dirección a la democracia, tenemos una dictadura que emerge en Argentina, lo cual es algo en principio aparentemente inesperado. Sí, 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 pero en ese momento se da en toda Latinoamérica que había muchos gobiernos de izquierda, grupos eh, armados también de izquierda, muchos de los cuales se han ido a entrenar a Cuba, y ese camino hacia la izquierda Estados Unidos no lo perdonó. En ese momento yo era muy jovencita, pero en diarios de circulación masiva he leído que Estados Unidos no iba a permitir más de no sé qué cantidad de guerrilleros armados en Sí, ahí si me Argentina. permite simplemente la inferencia, ahí tenemos el derrocamiento de João Goulart en Brasil y en el ámbito de Chile, Salvador Allende, ciertamente. Claro, entonces el mundo como quedó dividido después de la Segunda Guerra Mundial, continuó dividido y continúa, creo, y obviamente Estados Unidos no permitió, ni estaba dispuesto a permitir, que hubiera un resurgimiento de movimientos de izquierda o de gobiernos de izquierda. Tal es así que fueron cayendo uno tras otro. Y no es casual que los militares de todos los países latinoamericanos que tuvieron golpes hayan sido entrenados en la Escuela de las Américas, que funcionaba en Panamá. Ya hay toda una cuestión de política internacional que tiene mucho que ver con esto de Argentina. Y dentro de la comunidad vasca resulta paradójico que había víctimas y victimarios, o sea, en los dos bandos. En un bando había vascos, gente que portaba apellido vasco, en la lista de los represores y de los asesinos, y en la lista de los desaparecidos también. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Si son vascos, sí, pero viven en Argentina y entonces se ven atravesados por estas cuestiones de la política argentina, que tal vez viviendo en Euskadi resultaría más difícil, aunque hay diferencias en la política, pero hay una gran presencia del aversalismo. Aquí no, en un extremo y otro matándose unos con otros. Y dentro de los centros vascos esto ha tenido un impacto y lo tiene todavía. Es decir, que también tuvo impacto en los años 70 esa diferencia familiar, de origen, porque evidentemente los vascos, pues cada cual tenía su propia familia, su propio contexto de ciudad, de barrio, de comunidad. Por lo tanto, hacía que hubiera multiplicidad de realidades personales y colectivas de cada vasco. Cuando se Exacto. producen las desapariciones, creo que era la escuela de ingenieros. Uno de los centros clandestinos fue la Escuela de Mecánica de la Sí, Armada, disculpas. pero hubo muchos otros centros clandestinos de detención, pero también por allí pasaron miles y de allí salían los vuelos de la muerte. Sí, por eso sorprende y hasta cierto punto se puede entender en algo, pero molesta que hubiera una posibilidad para la unidad americana o sudamericana a través de la operación Cóndor para el mal, para el crimen, y luego no haya habido la posibilidad de una unidad para el bien, para la fraternidad y la comunidad de intereses de los países americanos. Desgraciadamente, desde las guerras de la independencia, donde, como ha sido San Martín, Artigas, Bolívar, todos estos hombres terminaron mal. ¿Por qué? Porque su idea, creo yo, de unión latinoamericana podía dañar intereses
nacionales e internacionales. Entonces, no es casual que estos hombres mayoritariamente hayan terminado en la pobreza, en el destierro, porque poderoso caballero don dinero. Eso creo que tiñe las relaciones personales, internacionales, todo. Y los intereses económicos mandan, como hoy nos vemos frente al flagelo de la droga, que tienen tanto poder económico que hasta son capaces de poner candidatos en las bancas de los poderes legislativos, no sé, ejecutivo. Hoy el narcotráfico creo que se ha transformado en un estado supranacional y es muy difícil de combatirlo precisamente por el poder económico que tiene. Entonces, tal vez México es lo que nos muestra el futuro de muchos países, ¿no? Ciertamente el futuro no está escrito, pero el presente y el pasado está ahí para aprender de él. Y precisamente la Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, intentó una vía que era la de la industrialización por sustitución de importaciones, cosa que era distinta de lo que hicieron en Taiwán, en Corea y en otros países de Asia, aunque evidentemente también, si uno es honesto, se puede decir que tenían la protección de los Estados Unidos y por lo tanto no tenían que gastar en defensa en aquellos países asiáticos y pudieron dedicarse plenamente al tema del comercio. Pero, ciertamente en Argentina, cuando llega la dictadura, le ponen una serie de taras al comercio internacional, una serie de frenos que parece que tuvieron cierto éxito respecto a los bienes suntuarios, que parece que era en definitiva lo que el argentino medio quería, y que eso llevó en parte a que cuando la dictadura de Galtieri trata de derivar en el apoyo popular con la guerra de Malvinas, aquello no tuvo ningún impacto en retomar cierta popularidad al régimen. Estaban más preocupados en la falta de bienes suntuarios que en la posible victoria de los soldados en Malvinas. Mira, en realidad el gran problema que yo veo en Argentina es un poco como el que pasó en Estados Unidos con la guerra entre el sur y el norte. Aquí también hay un grupo que quiere la industrialización del país y otro grupo que quiere un país agroexportador. Esos intereses aún hoy existen. En la época en que se instaura la dictadura, había un gran desarrollo industrial en Argentina, de la industria liviana, no tanto de la industria pesada, pero un gran desarrollo. ¿Qué pasa? La dictadura lo que hace, mediante su política económica, es destruir gran parte de la industria nacional. ¿Por qué? Porque abre las importaciones y obviamente lo que fueras a comprar salía menos de la mitad lo importado que lo nacional. Precisamente esto daba que todo el mundo fuera a comprar lo importado, porque tenía una mayor tecnología, era más barato, y así se cerraron cantidades de fábricas, sobre todo porque sabemos que el gran motor de la economía es la pequeña y mediana industria. Esas pequeñas y medianas industrias fueron diezmadas. Entonces, después, ¿qué se va produciendo? Comienza la desocupación que hasta hoy no ha terminado. Y precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en nuestro desarrollo. En el interior no hay industrias prácticamente, hay planes de reactivación industrial, de promoción industrial, pero no en la cantidad que debiera, porque todo lo que entra aquí, lo importado, de acuerdo a la política estatal, se le pone poco arancel. Cuando se quiere proteger a la industria nacional, se suben los aranceles, entonces se reactiva la industria. Pero cuando, por el interés económico que sea, se bajan los aranceles, obviamente aquí cualquier cosa producida en China, claro que va a ser más barata.
Porque en Argentina las leyes sociales, si bien se cumplen poco, porque hay muchos trabajadores en forma irregular o en negro, como se llama aquí, hay un 40% de trabajadores en esa situación, aquí el trabajador que está en blanco tiene una obra social, aportes jubilatorios, leyes sociales que lo protegen, entonces eso sale caro para cualquier empresa. Sale muchísimo más barato traer cosas de China, donde les pagan menos, de India, donde existe trabajo esclavo, y de otros países, donde los seres humanos son tratados como máquinas y se reponen como máquinas. Entonces, obviamente, el costo de producción en Argentina puede llegar a ser más alto, pero precisamente porque estos países están subvencionados y por otro lado tienen mano de obra, si no es esclava, es cuasi esclava. Y no podemos competir. Ese es el gran problema de Argentina y el gran problema de muchos gobiernos en Argentina. Eso me sugiere dos elementos curiosos. Y es, bueno, el más divertido, por decirlo de alguna manera, es cuando en 2010 el ministro de Trabajo del Reino Unido dijo que el futuro de Europa tenía que ir por la fórmula laboral de China, y si no hacía eso la Unión Europea, entonces el Reino Unido iba a hacer tururú y se iba a alargar, y es el origen, curiosamente, del discurso del Brexit. Es decir, poniendo en el frontispicio las leyes laborales de China como si fueran el ejemplo para toda la humanidad, lo cual ciertamente es algo risible. Pero por el otro lado, también, yendo a lo más serio, tenemos que Argentina desde el año 1992 forma con Brasil, Uruguay y Paraguay el Mercosur. Y para un europeo de la Unión Europea tendremos el mercado común, con aranceles exteriores comunes. Es absolutamente increíble entender que haya tan poca relación efectiva después de 30 años de Mercosur entre la Argentina y Brasil. Quizá los dos invitados un poco más pequeños no tienen tanta influencia económica, pero parece que hay más aranceles desde la Argentina para con terceros países que una anulación dentro. Ahí tienes, por ejemplo, la reacción de la calle Pou, el presidente del Uruguay, diciendo que, bueno, pues si la cosa sigue así, pues van a tener una política de manos libres, lo cual evidentemente de facto rompe el Mercosur. Claro, vos fíjate que lo que estás comentando tiene como hilo conductor el individualismo. Aplicar la política de China, bueno, se salve el que pueda y el otro que gane más. En este aspecto también el Mercosur, sálvese quien pueda. Y precisamente yo confío con que nos podamos humanizar en algún momento. Quizás no lo vean mis nietos, a mis tataranietos, pero el hombre tiene que dar una vuelta de tuerca y volver a humanizarse. Poner, como yo he visto en Euskadi, que para mí es un lugar ejemplar, que la persona está antes que todo. Cuando las veces que he viajado a Euskadi, yo veo que todo está armado para facilitarle la vida a la gente. En cambio, en otros países parece que son todos contra todos. Y se ve en esto. Promover el trabajo esclavo es promover el bienestar, ya lo sabemos, de unos pocos, y el malestar, la muerte y la cosificación de millones. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo que no nos importa el otro? Bueno, así estamos con el cambio climático. Para enriquecerse un grupo nos somete a calamidades a todos y estamos sufriendo las consecuencias todos. Esa sociedad donde importa más el tener que el ser, como se refiere Eric Fromm, el ser humano deshumanizado, donde acumula cosas y no crece. Yo por eso siempre tengo tanto en la mente presente, y acá hablo tanto en Argentina de Euskadi, un lugar donde todos viven bien, donde no existen esas superfortunas y por el otro lado una persona durmiendo en la calle, donde está todo más equilibrado. La sociedad vasca yo la veo
que tiene tanto equilibrio porque es una sociedad profundamente humana. Y a mí me gusta mucho cuando voy allá y los funcionarios me dicen, nosotros tenemos que rendir cuenta porque la gente es la que paga, el contribuyente vasco es el que paga. Y que eso no lo he visto en otros países. O en Argentina esa conciencia no la veo. Pero cuando perdemos eso, cuando perdemos de vista a la persona, estamos listos, ¿eh? No vamos hacia ningún lado. Porque si la felicidad del otro y el bienestar del otro no es una política de Estado, vamos hacia el abismo. Sí, ciertamente ninguna realidad política. Yo creo que políticos somos todos porque desde un tiempo a esta parte tenemos derecho a expresarnos, derecho a ser votados y a votar, con lo cual en realidad hacemos política en muchas de las Exacto. vertientes. A veces se hace despreciamente la idea de estos son los políticos, los que están allí, ¿no? Esos son reflejo de la sociedad. Ninguna sociedad es mejor que sus políticos y ningunos políticos Exacto. representantes son mejor que la sociedad a la que representan, ciertamente. Y en el caso de los vascos, ciertamente el legado de, de la religión ha tenido su importancia, desde Ignacio de Sí. Loyola, desde Francisco de Javier o un Pedro Arrupe que asistió en las bombas atómicas de Japón inmediatamente después, siendo futuro, todavía no lo era, el general de los jesuitas, y lo cual es curioso porque entronca que un jesuita actualmente argentino es el santo padre de la Iglesia Católica en Roma, lo cual evidentemente le ha llevado a que alguna vez le han acusado de cosas bastante feas, pero ciertamente el tema religioso todavía sigue estando presente porque en América, al costado de que es el primer santo padre originario de América, está proliferando el evangelismo y las causas protestantes por tierras de América, ciertamente. Y luego, evidentemente, tenemos el Islam. Hay cosas que podemos recordar como meras anécdotas. Carlos Saúl Menem, que tenía origen familiar en el Líbano. Y, por supuesto, otro más trágico como es el 30 aniversario del AMIA, eh, del crimen Sí. respecto a los judíos en Buenos Aires. Sí, aquí tanto la AMIA como la Embajada de Israel ha sido un golpe terrible para toda la sociedad argentina. Eh, Porque un poco se ha sentido que nos trajeron la guerra a casa, asesinando a ciudadanos argentinos que el único delito, entre comillas, que habían cometido era tener origen judío. Y lo que es peor, el encubrimiento de la causa. Ahí te habla de que ha habido una cuestión política muy fuerte, muy deliberada, porque después de tantos años todavía no se conoce a los culpables, todo se fue diluyendo y en realidad demolieron 2 edificios llenos de gente en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Eso se hace con una infraestructura, con una logística muy importante. Y la logística, eh, además de que cuesta mucho dinero, también cuesta mucho apoyo político. Yo no creo que haya sido casual precisamente en un gobierno donde muchos de ellos han pasado por el islamismo o se han hecho católicos para poder ser presidentes de Argentina. No lo sé, yo no sé hasta qué punto Menem era católico o seguía siendo musulmán, no lo sé, tendría que haber entrado en su cabeza y en su conciencia, porque es uno de los políticos argentinos que era capaz de disfrazarse de lo que sea para llegar al poder, porque lo que quería era el poder mismo, ¿no? O sea, si tenía que ponerse el traje de la hormiga atómica, no dudo que lo hubiera puesto también. Sí, resulta curioso porque en otro conversatorio reciente con un amigo con el que estudié los cursos de doctorado, llamado Iván Pérez de San Martín, argentino, me dijo que
Carlos Saúl Menem había sido para él el mejor presidente de la historia de la Argentina, lo cual es paradójico porque es una persona controversial en la historia de Argentina, ciertamente, con sus dos mandatos en los años 90. Mira, para un sector de la población, entre los que me incluyo, que teníamos trabajo en ese momento, el 1 a 1 nos vino bárbaro, porque viajamos muchísimo. Pero para la gente que trabajaba en la AMIA, en la Embajada de Israel, para los parientes de esas personas, para los que vivían en Río Tercero, que fue una ciudad que precisamente hicieron explotar el arsenal para que no se conociera la cantidad de armas que se habían vendido durante el gobierno de Menem en forma ilegal. Para esa gente que murió o perdió todo y que perdió a sus parientes y el resto de argentinos que sentimos como propias esas tragedias, y el gobierno de Menem fue un desastre, porque hay millones de argentinos que no necesitaban tener un pariente dentro de la AMIA o de la Embajada de Israel para sentir el dolor de una víctima. Entonces yo no puedo decir que fue un buen gobierno. Y desde lo económico tampoco, porque fue una construcción ficticia lo del 1 a 1, que Sí, después lo quizá, pagamos con sangre. sí, quizá para los que no entiendan ese 1 a 1 sería la convertibilidad al dólar, un peso, un dólar, y la forma de comercio militar, pues serían en ese caso dos guerras que se están dando en ese momento, como es la participación en la guerra Ecuador-Perú y en el ámbito del apoyo a Croacia con armamento ilegal. Claro, que allí precisamente se hicieron las grandes fortunas de ese grupo que manejó esas cuestiones. Yo creo que ha sido uno de los gobiernos más nefastos que tuvimos, desde lo humano y desde lo económico. Además, eh, desde lo cultural sumergió a la Argentina en una burbuja de Belle Époque que después, como toda burbuja, se desintegró en lo cultural, en lo educativo. No sé eh, cuáles son, porque en realidad la historia sabemos que no es objetiva. Desde mi punto de vista, desde mi escala de valores, fue un desastre. Lo que pasa es que otra persona que tiene otra forma de pensar, otra escala de valores, me puede parecer bueno, ¿viste? Cada uno tiene derecho a pensar como mejor le parezca, pero yo no lo puedo poner entre los mejores gobiernos o el mejor gobierno, porque ya pensar en que se voló una ciudad para tapar la venta de armas y 2 edificios importantes de la colectividad judía, esos son 3 grandes hitos del desastre. Yo Sí, no. ciertamente la historia parece en parte darte razón, porque cuando llegamos al 2001 hubo aquellos gobiernos de Rodríguez Sá, la circunstancia de la Casa Rosada siendo asediada, teniendo que salir del helicóptero, luego el gobierno de Dualde antes de la llegada de Néstor Kirchner, una situación de inestabilidad económica, política. Sí. Eso, bueno, cuando se derrumba el 1 a 1, ya sabemos, se produce el robo del siglo en Argentina, porque ningún banco quiebra, los que quiebran son los ciudadanos de a pie que depositaron sus ahorros en esos bancos. Y eso también costó vidas, porque hubo gente que estaba ahorrando para una operación, hubo otros que del disgusto, porque era todo lo que habían podido ahorrar en su vida para tener una vejez Sí. tranquila, les quedó dentro de los bancos. O sea, fue devastador Sí, lo eso que me pasó. recuerda a lo que pasó en México en el año 94, que también es algo relativamente parecido. Sí. Yo tengo gente conocida en México y durante el gobierno de Menem me decía, les va a pasar lo mismo que a nosotros. Y sí, evidentemente, pasó lo mismo, porque si uno hace lo mismo, las consecuencias siempre van a ser iguales, ¿no?
es 2 más 2 en estas cuestiones. Expoliaron al país y lo destrozaron todo lo que pudieron. Lo que pasa es que Argentina no puede terminar de destruirla porque es un país tan rico que siempre se repone. Va despacito, reponiéndose gracias al esfuerzo de la gente honesta, de la gente buena que hay en todos los partidos políticos y en todos los grupos en Argentina. Lo que pasa es que se te juntan un par de delincuentes y como pasa siempre, si en una ciudad hay 10 delincuentes, se va a hacer famosa por la delincuencia y en realidad hay miles de personas viviendo allí. Pero 10 delincuentes tienen más peso que los cientos y cientos de ciudadanos y ciudadanas que se levantan todos los días para ir a trabajar y tratan de luchar por una vida mejor. Ese es un problemón. Sí, por eso resulta curioso ese movimiento en el que estaban los Kirchner, luego llega Macri, que aparentemente llega del fútbol, lo cual es honorable, pero en principio uno no salta automáticamente, o no suele ser habitual venir de un club de fútbol a presidir un país, pero la promesa que era parece que funcionó tanto que Alberto Fernández y Cristina volvieron a hacer una fórmula y ahora son los que, un poco como el dúo Pimpinela, se llevan un poco bien, un poco mal, pero la cosa parece estar ahí con dificultades. Bueno, en realidad sabemos que gobernar es muy difícil, pero se hace más difícil cuando uno está enamorado del poder. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Lendakari Aguirre hubiese sido un enamorado del poder? Si cualquiera de los Lendakaris. Y tuvimos un problema porque hubo uno que se enamoró del poder. Sí. Entonces, cuando uno quiere tener poder por el poder mismo, ya sabemos lo que pasa. Hay que tener una gran grandeza, un gran equilibrio para poder ejercer el poder. Cosa que no es lo común en nuestra sociedad, porque obviamente, como decías vos antes, los políticos emergen de esta sociedad. Y aquí hay una cosa por ejercer el poder. Todo el mundo quiere mandar al otro. Imagínate llegando a las grandes esferas del Estado. Y en realidad, cuanto más poder tenés, creo, más responsabilidades. Pero aquí se ve todo el boato que engloba el poder, pero no se ejerce la verdadera función, que es de compromiso social, de ayuda al otro, y a mí eso realmente me cae muy mal y me enferma, porque están al servicio de nosotros, para eso los pusimos allí. Entonces, nos va, creo como nos va, porque Macri también fue otro ejemplo, porque el actual gobierno también, pelean entre ellos, a ver quién tiene más poder, quién se luce más, y mientras estemos así, el país, yo lo veo como una casa. Cuando en una casa el padre y la madre no tienen valores, no tienen madurez, no tienen capacidad, y los chicos ven desmoronarse el hogar, y acá pasa lo mismo. No veo mucho mérito en nuestros gobernantes, Sí, del partido que sea, ¿eh? Sí, entiendo, porque al fin y al cabo, cuando uno ve, ya sea de menos a más, a un Kempes, a un Maradona o a un Messi, esos no son representativos de la sociedad, son destellos de genialidad que pueden surgir también en el baile, en la música, pero cuando te surge un Milei es porque hay gente que le hace ser representados por él. Con la Sí, idea, por ejemplo, aquella de doralizar la economía argentina, lo cual evidentemente es quitar un poder soberano respecto a la moneda para dárselo no a un elemento común latinoamericano, sino para dárselo eso es. a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí, y lo más grave es que hay mucha gente joven que lo sigue. Entonces, porque también convengamos, Hitler llegó a ser lo que fue porque la gente lo siguió. Si no,
era un loco hablando locuras en una plaza y que todo el mundo pasaba y lo miraba con indiferencia. Pero, ¿qué grado de enfermedad tenía la sociedad alemana y qué grado de enfermedad tiene nuestra sociedad para que un Milei, que tendría que ser un loco hablando solo en una plaza también, tenga esa repercusión? Es una sociedad enferma, porque sabemos que encara el sálvese quien pueda y al que no le gusta que se vaya o que se pegue un tiro. Entonces, y sobre todo de la juventud, que uno espera de los jóvenes que tengan otros ideales, otros valores. Es muy preocupante. Aunque no gane la presidencia, pero que surja un Milei que encarna los antivalores humanos, cristianos, a mí me preocupa mucho. Sí, imagino que la comunidad vasca estará dividida en cuanto a la participación política y estará en diversos proyectos y por eso precisamente también habrá debates, como decías antes, también dentro de la propia comunidad, en las casas vascas. ¿Cómo, Sí. cómo ha evolucionado el asunto en los últimos años? Bueno, en realidad, si bien las casas vascas reivindican y respetan a las instituciones vascas, eso no hay discusión. Sí, los grandes conflictos vienen, como decís vos, por las cuestiones políticas de Argentina. Y allí están las divisiones. Hay casas vascas que uno se da cuenta que responden dentro de lo que es Euskadi un poco más a la izquierda Versale, pero a pesar de que respondan a la izquierda Versale, no tienen mala relación con las casas vascas que responden más al nacionalismo, al Partido Nacionalista Vasco. Pero sí, la gran grieta se da en cuestiones políticas de Argentina. Yo lo he percibido y también lo he vivido en carne propia. O sea, cuando viajaba por la provincia de Buenos Aires o por el interior del país, esa necesidad en las casas vascas de que yo me definiera políticamente, dentro de lo que era Argentina. Dentro de lo vasco no, porque todos sabían que soy del PNV, pero dentro de Argentina necesitaban que yo me definiera si era radical, que bueno, los dos grandes partidos argentinos, radical o peronista, necesitaban que yo me definiera, y en realidad yo creo que si bien la política argentina se cuela por cualquier endija en las casas vascas, se debiera ser un poco más distante de eso, porque la política argentina es muy complicada, hay grandes desencuentros y esos desencuentros no deben teñir todo lo que es la actividad vasca en Argentina, que es una actividad que se lleva adelante con muchísimo esfuerzo, con ilusión, con amor. Entonces, eso, que la política argentina a veces sea una forma de dividir o de distanciar a los vascos en Argentina, a mí me duele. O que por ahí se estigmatice a alguien porque pertenece a un partido o a otro. No, eso me parece que está muy mal y que somos humanos, pero tendría que existir un poco el compromiso a tomar distancia. Pero yo no soy mejor persona porque soy peronista o porque voto a Macri, eso no tiene nada que ver. Y sin embargo acá se hace, ¿no? Se demoniza a unos y se santifica a otros. Sí, precisamente creo que lo hemos escuchado varias veces, la idea de que uno mejor se aleja de las redes sociales o no tiene contacto porque acababan, ahora ya no, porque evidentemente no es el mismo contexto, pero digo personal, no el mismo contexto personal, pero había un momento en el que te decían o eres de Boca o de River, es decir, traducido a la política, o eres de Macri o eres de Cristina.
y no había exacto, ningún sí. límite a la bronca de los unos contra los otros, y si te metías ahí dentro te volaban misiles y acababas muy mal, lo cual evidentemente siempre es decepcionante para la condición humana. Hablabas del Partido Radical y está la figura de Raúl Alfonsín como líder histórico y que fue presidente en la segunda mitad de los años 80 como ejemplo de lo que el Partido Radical parece querer hacer, aunque evidentemente son los dos grandes partidos, pero también hay una cierta situación un poco más compleja, porque no es exactamente lo que uno puede entender en Europa, dos partidos, como pueda ser la idea de la CDU y el SPD en Alemania, el Partido Socialista, el Partido Popular en España, cosas que evidentemente pues cada país tiene su contexto y su propia realidad. Y en el caso vasco, con los vascos de Argentina, la FEBA reúne pues decenas de comunidades vascas. Es el lugar del mundo con mayor número de casas vascas, con lo cual ciertamente es un foco de importancia para todo el mundo vasco en el planeta, con lo cual cualquier situación de dificultad nos acaba afectando a todos. Sí, 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 pero ahora que hablas de FEBA, eh, yo viéndolo desde afuera, porque no participo en ninguna institución vasca, o sea, voy a la que me invitan, pero no tengo una actividad como socia de ninguna. Lo que sí he podido ver con esta distancia, eh, precisamente es que FEBA se ha manejado bastante bien. Creo que hay un gran mérito en los presidentes de FEBA, y bueno, ahora tenemos la segunda mujer presidenta de FEBA, Arantxa Anitua, que yo creo que trata es como el presidente de FEBA, yo siempre lo visualizo como el conductor de un carro con dos caballos y que tiene que estar maniobrando para que ninguno de los dos se le desboque. Y es un equilibrio muy difícil, pero vos sabés que se logra el equilibrio. Los presidentes de FEBA que yo he visto, y además escribí la historia de FEBA, en su momento veo que tienen esa capacidad, que no es una capacidad muy común, pero maniobran en medio de esas aguas tormentosas muy, muy bien. Y actualmente Arantxa también lo hace como orgullo de las vascas, ¿no? Porque que una mujer lleve también una institución adelante, como mujer y como vasca, uno la enorgullece doblemente. Pero ese es un equilibrio muy difícil, porque claro, allí convergen instituciones con distintas miradas, con distintas improntas, con distintas concepciones políticas, y sin embargo se logra, se logra, se logra, y desde el año 55 que se ha fundado, sigue todavía adelante. Ya está por cumplir 70 años y bien, 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 bien. Ciertamente la persona es el centro de las realidades humanas y por lo tanto a veces cierta conceptualización, que por ejemplo los vascos tenemos una, los españoles tienen otra, cuando se ha sucedido la migración masiva de hispanos hacia Estados Unidos, han pensado, esta es la nuestra, vamos a acabar por imponer el español en Estados Unidos y vamos a influir desde Madrid, maravilloso. Problema, pues que se han encontrado con que la política de un solo idioma no solamente la aplican los españoles dentro de la península, sino también la aplican los estadounidenses dentro de su país, y entonces su idioma minoritario va a seguir siéndolo porque el carisma que tiene el inglés dentro de Estados Unidos lo ha hecho absolutamente incapaz de seducir a las personas de las siguientes generaciones en los estados de Nuevo México, de Texas, de Arizona. En cambio, parece que en Argentina el prestigio de lo vasco, con las semanas vascas y los elementos de danzas, de deportes y de otras circunstancias, parece que sigue teniendo presencia en las nuevas generaciones de jóvenes vasco-argentinos.
Y siguiendo esa idea de que para ser un buen argentino hay que ser un buen vasco, y para ser un buen vasco en Argentina hay que ser un buen patriota argentino. Sí, 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 sí. Vos sabés que el atractivo de las Semanas Nacionales Vascas llega hasta el punto que hay centros vascos que han nacido a partir de la participación en una Semana Nacional Vasca. Y vos ves que convergen miles de personas que van con el único interés de vivir unos días inmersos en nuestra cultura, de compartir, de reencontrarse, porque a veces se conocen desde que participaban en los grupos de chiquis y ya después de años son adultos y algunos han formado pareja. O sea, es como una, una familia donde todos se conocen, donde todos han compartido algún deporte, el aprendizaje del euskera, distintas actividades, y te maravilla porque Argentina sabemos que es muy extensa y cuesta mucho movilizarse hacia un lugar u otro. Y la gente igual se moviliza, los grupos de danzaris ahorrando, haciendo actividades para poderse pagar el pasaje, y ni que hablar la Casa Vasca que organiza la Semana Nacional, porque es un trabajo de todo el año y a veces más, pero continuo, 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 y salen unas semanas vascas maravillosas. Yo la última que fui, o una que se hizo en Macachín, no recuerdo el año, fue antes de la pandemia. Macachín es una ciudad chiquita de una provincia bastante con poco índice poblacional, la provincia de La Pampa. Macachín no es ni siquiera la ciudad capital. Vos no sabés lo que fue. Fue una fiesta maravillosa, con una organización, con un despliegue, que vos decís, esto únicamente lo puede hacer gente que está trabajando con amor. Maravillosa. Y las que he presenciado en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en La Plata, lo mismo, porque no son semanas vascas organizadas, salvo la de Buenos Aires, la última que se organizó, en ciudades donde hay mucha población y por lo tanto el centro vasco tiene mucha cantidad de socios. Aquí no, en estas ciudades se compromete toda la ciudad. Eso es lo maravilloso que tiene el centro vasco, que no solamente la comunidad, sino que compromete a toda la ciudad, y son fiestas que ya trascienden lo vasco para transformarse en fiestas de la jurisdicción. Eso creo que es un logro enorme de nuestra comunidad, porque no se da en otras. Yo no lo he visto. Ciertamente es un logro la incorporación del derecho vasco a una realidad más amplia dentro de el propio entramado argentino, lo cual ciertamente es algo interesante. En los últimos tiempos, ciertamente, ha habido dos circunstancias, una de más larga duración y otra más corta en los últimos 3 años. Una es que la pandemia nos ha obligado a hacer cosas que no creíamos, estar en casa por obligación, porque el Estado nos lo decía antes de vacunaciones y diversas medidas para poder protegernos. Y otra, evidentemente, estas redes sociales que evidentemente han permitido la comunicación y el acercamiento en una entidad tan grande territorialmente como Argentina, pero ha podido comunicar realidades que, por ejemplo, en los años 50 y 60 habrían soñado las diferentes casas vascas sin haber podido tener esta conexión unas con otras tan próxima y tan cercana. Bueno, vos sabés que durante la pandemia vos veías que las reuniones, sobre todo las de FEBA, se hacían online, y las clases de euskera comenzaron a darse online y hoy continúan porque yo participo en un grupo de euskera donde hay alumnas que viven a 2000 kilómetros de distancia de mi casa y estamos todos mediante la pantalla estudiando como prácticamente si fuera presencial,
Y cuando se forma un centro vasco o comienza una actividad nueva, ahora todo el mundo se entera. Entonces, esto ha achicado las distancias, no solamente las distancias en kilómetros, sino que las distancias en las relaciones interpersonales. Y eso es muy importante. Y yo creo que la comunidad vasca está haciendo un uso intensivo y fantástico de las nuevas tecnologías. La comunidad vasca en Argentina y que además se comunica con el mundo, porque hay relación con otros centros vascos y demás. Ciertamente. Por dar un inicio de cierre a este interesante conversatorio, a veces se suele decir que la historia se repite. Y a veces se equivocan porque en realidad no es la historia la que se repite, sino que los humanos seguimos teniendo los mismos intereses, las mismas necesidades y somos los humanos los que nos repetimos. Por lo tanto, es interesante que los vascos de hoy en Argentina, como los de ayer, tengan un hilo conductor de un comportamiento honesto, honorable, la palabra de vasco, y que sean bien considerados y que precisamente sean una comunidad especial dentro de Argentina, privilegiada no por ser, sino por contribuir, sino por participar, sino por crear y por generar un ambiente positivo para sí y para con los demás, que es reconocida con esas semanas y lo que hace la jurisdicción inmediata y el pueblo en general. Por lo tanto, ciertamente es algo que alaba a las personas y a la propia comunidad vasca en Argentina. Bueno, precisamente esto que vos decís es muy importante porque desde que son muy chiquitos y entran en el centro vasco, siempre la institución hace hincapié en estos valores. Y esos valores se mantienen hasta el último suspiro. Entonces, eso, que sea una comunidad que está basada en valores y no en cosas materiales, es lo que permite que los centros vascos y todas las instituciones perduren, que crezcan, que se proyecten en el futuro, porque, por ejemplo, ahora que no es una cuestión medular la reivindicación de que Euskadi es la patria de los vascos, tenemos centros vascos, como por ahora me viene a la mente el de José Cepaz, que está en una ciudad del conurbano bonaerense con grandes carencias, es un centro vasco que tiene gran parte de sus actividades de orden solidaria para con la comunidad en la que se encuentra. Entonces nosotros vemos que este recrear los objetivos, estos de ir viendo cómo la solidaridad ya no se aplica con el refugiado o con el exiliado, sino que se aplica con el que está al lado, con el vecino, es lo que hace esta adaptación a la nueva sociedad, es lo que hace que lo vasco en Argentina siga ganando prestigio. Y el mantenimiento sobre todo de los valores, porque eso es lo que sostiene a una persona, a una institución, a un país también. No hay milagros, son los valores, creo, lo fundamental, y es lo que nuestra comunidad tiene. Y me alegro mucho por ello. Por lo tanto, ha sido interesante poder conversar contigo y bueno, pues te dejo que puedas quizá decir unas últimas palabras o dar el cierre. Bueno, en primer lugar te agradezco muchísimo el interés por conversar sobre estos temas que son temas tan importantes que los vemos desde la diáspora, que los vivimos como temas cotidianos y tan importantes, y este interés tuyo a 12.000 kilómetros por difundir la realidad de la diáspora vasca en Argentina. Y después enviarle un gran saludo a todos los vascos del mundo y en especial a los vascos de Argentina, que hacen que todos los que portamos un apellido podamos sentir
el orgullo, porque esto es una construcción colectiva y cada uno la hace en su entorno y hace que se transforme en esto que fue, es y será. Así que nuevamente mi agradecimiento y un abrazo enorme a todos los vascos de Euskal Herria, que los extraño muchísimo y ya espero pronto poder volver a disfrutar Estaremos de... encantados de poder recibirte. Si pues es que ricasco, muchas gracias a todos los que lleguen hasta aquí, pueden dejar cualquier comentario que consideren y hasta la próxima. Agur.